lo dijo en la primera hora. Seguimos 7:12 en la mañana, nos enlazamos ahora mismo de forma telemática con Fernando Bastias. Él es abogado y representa al Comité Permanente de los Derechos Humanos de Guayaquil. Fernando Bastias, como lo hicimos hace pocos días con Billy Navarrete, ellos han estado en la primera línea tratando de apoyar a las familias de los 4 chicos desaparecidos. Y Fernando Bastias ayer participó de la sesión de la Comisión de la Asamblea Nacional, la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, en donde comparecieron pues los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas y el señor Ministro de Defensa Nacional. Fernando, ¿cómo le va? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Bienvenido. Muy buenos días, Belkis, Fabricio, gracias por la invitación. Gracias a usted por la gentileza. ¿Qué sensaciones le dejó la comparecencia de ayer en la Comisión de la Asamblea? Bueno, en primer lugar, la respuesta del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar, nuevamente con un discurso de espíritu de cuerpo, de impunidad. Hubo algunos términos que demostraban la posición real del Ejecutivo frente al caso. Por ejemplo, denominarlo como un incidente, y que ese incidente no hay que verlo de manera completa a propósito de las otras graves violaciones de derechos humanos que existen, que es un hecho aislado, ¿no? Y de la misma manera, y eso creo que es lo más preocupante, no hay una directriz general a propósito de la actuación de Fuerzas Armadas. Cuando se le preguntó al ministro de Defensa sobre cuál es la forma en que los operativos se diferencian entre el contexto de la aplicación del derecho internacional humanitario y el contexto del apoyo complementario de la Policía Nacional, no hubo una respuesta clara. Y esto es importante porque a partir de los múltiples decretos de estado de excepción que se han dictado en Ecuador, más de 8, la Corte Constitucional ha respondido señalando de que la única forma en la que Fuerzas Armadas puede colaborar con tareas de seguridad ciudadana es a través del apoyo complementario, porque el presidente hasta la fecha no ha justificado la existencia del conflicto armado interno. Por lo tanto, se entiende que la movilización de Fuerzas Armadas es a través del apoyo complementario. Pero hoy no hay ninguna directriz sobre cómo se materializa ese apoyo complementario. Entonces, Fuerzas Armadas está realizando tareas para las cuales no tiene idea de cómo actuar. Y un claro ejemplo es el caso de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. En la misma línea también quedó una sensación de mucha incomodidad por parte de las palabras del asambleísta Lucio Gutiérrez, que no me gustaría reproducirlas demasiado porque seguramente el asambleísta no tenía absolutamente idea del contenido del hecho, pero eso deja mucho que desear sobre la calidad de asambleístas que tenemos. O sea, perdón que le interrumpa, Fernando, pero está claro que no tenía idea el asambleísta Lucio Gutiérrez, porque incluso compara el caso de la desaparición con el caso de Edith Atti. O sea, no sé qué tiene que ver uno con otro. Claro, en realidad ahí intentó traer otros casos a la discusión, intentando obviamente promover un discurso de impunidad hacia lo que ha cometido Fuerzas Armadas. Y nosotros le respondimos claramente que el que intentaba partidizar esto era él, ¿no? Cuando hablaba a propósito del retiro de la base de Manta, sobre el retiro de Fuerzas Armadas de las calles, sobre esta supuesta venida total del narcotráfico y el control, me parece que él intentó partidizar este hecho, que es un hecho sistemático, que es un hecho que le ha dolido a todo el país y que lamentablemente los comentarios que él estaba reproduciendo dentro de la comisión no solo eran estigmatizantes, criminalizantes contra las familias, contra los 4 niños, sino que también dejaban en tela de duda de la calidad de asambleístas que tenemos. Porque hay que aprender a diferenciar entre la crítica a la actuación de operativos militares y una supuesta campaña de desprestigio a una institución pública que forma parte del Estado, Fuerzas Armadas como tal. Y se dejó sumamente claro que la posición de las más de 50 organizaciones de derechos humanos y sociales que firmaron un pronunciamiento el día de ayer
y ahora están incrementando más de 70 porque se ha abierto la suscripción, es que se critica la militarización de la seguridad ciudadana como una supuesta política de seguridad. Eso es lo que se critica. No solo porque no tiene efectos suficientes en la vida de la gente, continúan los secuestros, continúan los asesinatos, continúan los sicariatos, sino que crea un escenario propicio para el incremento de violaciones a derechos humanos. Porque les digo algo, querida Belkis y querido Fabricio. Los militares que desaparecieron a los 4 niños tenían todas las capacidades para poder entender que lo que estaban haciendo era una ilegalidad. Pero como tenían todo el discurso de impunidad promovido por el presidente, por el bloque de seguridad, para hacer lo que se les diera la gana, por eso hicieron lo que hicieron. Conocían, sabían perfectamente que no se podía detener e incomunicar a 4 niños. Sabían perfectamente que tenían que ponerlos a órdenes de autoridad competente. Sabían perfectamente que no los podían torturar ni desnudar. Sin embargo, a pesar de que sabían, lo hicieron. ¿Y por qué? Porque hay todo un espíritu de cuerpo, un direccionamiento a los operativos militares a decir, vayan y háganlo. Porque no es el primer caso. Recordemos los videos, recordemos los testimonios, recordemos lo que ocurre en las prisiones. Torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, todo debido a que desde arriba se envió un discurso de que eso estaba permitido disfrazado de una falsa política de seguridad. Por eso exigimos que hay responsabilidades políticas para el ministro de Defensa. La desaparición forzada de los 4 niños es resultado de ese direccionamiento político. En ese sentido, Fernando, bienvenido nuevamente. Si bien la justicia será la que determine lo que ocurrió y el grado de responsabilidad de quienes estuvieron involucrados, ¿qué esperan ustedes de ese trabajo de la Asamblea Nacional, de esta comisión que ha empezado a investigar este tema? Bueno, en primer lugar, que esté a la altura de diferenciar que esto no es un tema político partidista, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos y sociales hemos sido críticas siempre de absolutamente todos los gobiernos. Y así como hemos sido críticas, hemos estado en espacios de construcción y de discusión con la institucionalidad, con absolutamente todas. Eso no significa que no vayamos a ser críticos cuando tengamos que ser críticos. En este caso, la Asamblea tiene un rol fiscalizador. Tal cual como lo mencionaba Fabricio al inicio, esto no es un problema de leyes, es un problema de aplicación de las leyes. Las instituciones públicas, los funcionarios no están ejecutando los procedimientos que deberían ejecutar. Y tienen que haber responsabilidades, porque el siguiente gobierno que venga tiene que aprender que si no cumple la ley va a tener responsabilidades. Los 16 militares tendrán sus responsabilidades penales y administrativas. Pero los ministros y ministras tienen que tener responsabilidades políticas a propósito de lo que dicen y de lo que hacen y de lo que no dicen y lo que no hacen. En este caso, lo que se le está pidiendo a la Asamblea es que, primero, tome una posición seria con respecto a la política de seguridad. Ellos no construyen política, pero sí pueden fiscalizar de que existe una política de seguridad real. La Asamblea Nacional fue la primera en avalar la figura del conflicto armado interno, que también derivó del cometimiento de graves violaciones a derechos humanos, y que de hecho puso al país, sí, en la discusión internacional, pero desde un punto de vista negativo. Porque ¿cómo así un presidente decreta un conflicto armado interno en un contexto en donde solo hay una y no es por minimizar, pero es por diferenciar? No se decreta conflicto armado interno en una grave crisis de inseguridad. Y esto fue discutido por 3 comités de Naciones Unidas, por expertos. No son políticos, son expertos. Abogados, antropólogos, historiadores, todo alrededor del tema de derechos humanos, pero también del tema de la seguridad. Particularmente un comisionado, el Comité contra la Tortura, chileno, catedrático, jurista, que ha estudiado el conflicto armado interno en todos los países, y puso en duda de cómo así Ecuador, recién en un año que lleva una grave crisis de inseguridad, decreta conflicto armado interno. Ni Colombia, ni México, ni los países que están en contexto de, sí, una guerra. Que hay que diferenciar el combate al crimen organizado del combate en un contexto de guerra. En el Ecuador, en el país, si bien es cierto, hay un discurso político de guerra porque hay que combatir la estructura criminal, pero eso no significa
de que existe un conflicto armado interno y eso fue avalado por la Asamblea Nacional y tiene que tener una posición seria frente a eso. Los miembros del alto mando de Fuerzas Armadas o el ministro de Defensa dijeron algo sobre lo que pasó después. O sea, yo escuché, por ejemplo, al ministro cuando reconoció obviamente que los chicos fueron detenidos por la patrulla, se los llevaron, pero no dicen qué pasó después, por un lado. Hay una revelación que yo la pasé hace minutos del abogado de los 16 militares que serían los responsables de este caso, en una entrevista con el periodista Hernán Higuera de la colega Radio FM Mundo, donde habla incluso que después hubo allanamientos a viviendas del sector con 3 tanquetas y un grupo de militares. ¿Se habló algo de esto? ¿Hay referencias de esto, Fernando? Bueno, a diferencia del abogado de los militares, a nosotros estamos muy respetuosos con la línea investigativa de la Fiscalía. No nos gustaría revelar información que aún se encuentra en reserva y que forma parte de la estrategia de Fiscalía para poder no solo procesar penalmente a los involucrados, sino entender cómo ocurrieron los hechos. En este caso, el abogado de los militares ha cometido 2 imprudencias que benefician a la verdad del caso. La primera es confesar la detención de Fuerzas Armadas e intentar excusar, pero las excusas no justifican las responsabilidades penales que puedan tener los actos que cometieron, y que la confesión generó que se reconociera la existencia de la desaparición forzada. Y en este caso, a propósito de estos operativos paralelos que no teníamos conocimiento nosotros, que no tienen conocimiento de los familiares, que no tienen conocimiento Fiscalía y que por supuesto está en proceso investigativo, demuestra una vez más que la actuación de Fuerzas Armadas está realizándose al margen de la ley. Y eso debería preocuparles a todos y a todas. Fernando, de otro lado, ¿qué decir respecto del proceso que ahora mismo se lleva adelante para esta identificación de cuerpos que fueron hallados calcinados? Sobre eso se ha dicho mucho. Este fin de semana hubo un diario que circuló información respecto de que se habría hallado coincidencias de esos cuerpos con características de los menores que fueron desaparecidos. Tuvimos la oportunidad el día de ayer de conversar también sobre este tema. Eso no ha sido confirmado. Los familiares no han recibido información oficial de estas pericias que sean concluyentes para determinar que en efecto estos cuerpos tengan relación con las características de los menores. ¿Qué decir sobre ese tema? Así es, estimada Belki. Lo primero es que tenemos que entender que al ser un tema de desaparición forzada donde involucra a funcionarios, las investigaciones no son hechas por instituciones de la policía. Los investigadores son directamente pertenecientes a Fiscalía General del Estado, son civiles. Ellos están dirigiendo la investigación y todo el proceso de identificación también de cuerpos y mecanismos de búsqueda. Las estructuras de la Policía Nacional son instituciones auxiliares, tienen información parcial. La filtración de información que se tuvo es información no contrastada y que no viene directamente de quienes tienen la información. La primera reunión que se tuvo con Criminalística y el Departamento de Ciencias Forenses fue que el estado de los cuerpos encontrados estaban calcinados y también en un estado avanzado de putrefacción. Por lo tanto, era imposible realizar las huellas dactilares a los cuerpos encontrados. Eso fue lo primero que se nos dijo, lo primero oficial, la primera información que recibimos, y por parte de algunas autoridades. Entonces no me explico por qué ahora hay una versión, entre comillas, distinta. Lo segundo es a propósito de este procedimiento antropológico de identificación de cuerpos. ¿En qué consiste? En que los peritos realizan una serie de autopsias, identificación de algunos objetos en los cadáveres y los comparan con información que hayan aportado los familiares. En este caso, una petición del forense fue que se entregue el antecedente odontológico de uno de los niños, porque uno de los niños llevaba brackets. Pero esta información nunca fue aportada a forense, porque el odontólogo se encontraba fuera del país. Entonces,
independientemente de lo que se haya encontrado en los cuerpos, no había información con qué cotejar. Por lo tanto, tomando en cuenta esas dos aclaraciones, la una, que quien está a cargo de la investigación son civiles y que la filtración de información no concluyente fue de la Policía Nacional, y lo segundo es que ya nunca se entregó la información odontológica de uno de los niños, por lo tanto no había con qué cotejar. Y allí la posición de nosotros ha sido clara, ¿no? Eso no son versiones extraoficiales. Es una fuga de información no contrastada directamente por personas que tienen información parcial de la investigación. Esa fuga de información llegó a un par de medios de comunicación que lo publicaron de esa manera, por lo cual Correcto. inclusive la Fiscalía emitió un comunicado y ustedes también advirtieron que esas pruebas no son concluyentes. Correcto, y eso es importante aclararlo, primero por respeto a las familias, ¿no? Ellos, y es muy difícil que como padres estén esperando resultados que te digan sobre el asesinato de tus 4 niños, es muy difícil. Y lo mismo pedimos en los medios de comunicación, paciencia, esta insistencia por tener la información de primera plana daña muchísimo la integridad de las familias. De hecho, hay una sensación muy, muy triste a propósito de esas noticias que se difundieron y que, por supuesto, al no ser oficiales, nosotros no las consideramos válidas y las desmentimos. Sí, yo estoy de acuerdo con su posición, incluso nosotros acá en el espacio y también en nuestra plataforma de Primera Plana manejamos y desde el primer momento decidimos no replicar hasta que no haya una oficialización del caso y estamos a la espera justamente de aquello. ¿Qué esperar para lo que se viene? Son 23 días desde que se dio esta desaparición. ¿Qué esperar para lo que se viene? Le pregunto primero. Y segundo, este caso ha permitido además conocer que no es el único. Ha habido otros casos que lamentablemente no se han mediatizado, pero no sé si usted tiene en el radar cuántos casos, cuántas denuncias de desaparecidos durante este año, en el casi un año de la vigencia del conflicto armado interno, han ocurrido, sobre los cuales ustedes tienen alguna certeza, Fernando. Sí, de acuerdo al monitoreo que hemos realizado, porque el CDH, a pesar de tener su sede en Guayaquil, tiene un alcance a nivel nacional, y al menos en la costa ecuatoriana, y me voy a referir a las provincias que no son no son Esmeraldas, ¿no? Porque lo que pasa en Esmeraldas es un hecho particular, no solo es una sistematicidad de graves violaciones de derechos humanos, sino una impunidad ya instaurada. En Esmeraldas hay una docena de casos de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales, y no se denuncia por el miedo que ha instaurado Fuerzas Armadas en esa provincia. A duras penas se ha logrado identificar 6 casos de desapariciones forzadas y que no están en conocimiento de Fiscalía, sino que las familias pueden dar fe de que, resultado de un operativo, ocurrió una detención ilegal y una posterior incomunicación que se transformó en una desaparición. Estos 6 casos se las conoce a partir del trabajo que hace la pastoral de Cáritas, allá en compañía de muchos líderes y lideresas, un trabajo humanitario sumamente fuerte. Pero se afirma que hay una docena de casos que Fiscalía no tiene conocimiento. En el resto de la costa, particularmente Guayas, Los Ríos, hemos identificado, aparte del caso de los 4 niños, 9 casos más. Estaríamos en un total de casi una veintena de casos de desaparición forzada en la costa del Ecuador, solo en estos 4 últimos meses del año. Y todas bajo el contexto de operativos ilegales cometidos por Fuerzas Armadas. Fernando, lo último de mi parte. Quisiera una opinión, un criterio respecto de este planteamiento que surgió aparentemente por parte de militares involucrados en estos hechos, en el sentido de que debería investigarse a los padres de los menores, o al menos al padre de los menores que mantuvo aparentemente este último contacto con la persona que
a su vez habría mantenido este último contacto con los menores. ¿Qué piensan los padres? ¿Cómo han recibido ustedes esta pretensión? Bueno, primero que hay una disposición con los papitos y mamitas de no revisar redes sociales, porque la cantidad de desinformación que ha comenzado a difundirse te afecta. O sea, no solo tienes que buscar a tus hijos, no solo tienes que sobrevivir, porque también son cabezas de hogar, sino que tienes que demostrar la inocencia o en este caso, liderar el proceso de justicia del caso. Nosotros tomamos esto como un guión del Ministerio de Defensa, todo lo que se ha venido diciendo a propósito de que hay que investigar a los padres, de que la línea investigativa tiene que ser por otro lado. Lo que pasó con los 4 niños de Guayaquil son el resultado de la desaparición forzada cometida por los 4 militares. Y que por supuesto hay una línea de investigación amplia, no solo sancionar penalmente a quienes formaron parte de la detención, sino también todo lo que pasó después, pero para eso hay que tener una línea investigativa y respetar el trabajo que ha venido realizando la Fiscalía General del Estado. No me atrevería a dar confirmaciones adelantadas, como lo están haciendo el resto de personas, porque, por ejemplo, y eso lo dije en la comisión, también parecería sospechoso que justo las supuestas 4 motos que se llevan a los niños también se compara con el testimonio de que luego de que los militares ingresaron al centro de operaciones en Taura, salieran 4 motos. Entonces, yo no podría decir, son las 4 motos de los militares entonces que se los llevaron y los continuaron desapareciendo. Me parece que hay que tener allí mucha cautela, porque el trabajo de fiscalía es un trabajo que tiene que ser respaldado y hay algunas inconsistencias en algunos testimonios que dentro del proceso de instrucción fiscal que se va a abrir a partir del día de hoy, cuando se llame a formulación de cargos los 16 militares, se va a poder esclarecer a propósito de la reconstrucción de los hechos, porque aquí es importante ver hasta el último minuto del paradero de los niños, que incluye, por supuesto, la llamada. Y esa llamada para nada tiene que ver con algún tipo de sospecha que se tenga sobre los padres. Más bien, esa prueba refuerza de que la última vez que se conoció sobre el estado de los niños era en manos de Fuerzas Armadas. Correcto, Fernando. Gracias por estos minutos. Nosotros desde este espacio nos hemos comprometido con la audiencia a seguir de cerca con mucha atención. No vamos a dejar morir este caso y demandamos obviamente respuestas por parte de las autoridades, pendientes justamente de lo que ustedes también nos puedan aportar como medios y ante la sociedad en su condición de miembros del Comité Permanente de Derechos Humanos. Un abrazo, Fernando. Gracias. A ustedes, Belki y Fabricio. Un abrazo. Gracias a Fernando Bastias, quien es vocero del Comité Permanente de los Derechos Humanos de Guayaquil y que participó ayer como abogado, incluso representando a las familias de los chicos desaparecidos en la comparecencia del Frente Militar en la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.